Amén. El tema de esta mañana: comiendo y bebiendo lo que aprovecha. Comiendo y bebiendo lo que aprovecha. Y es importante que nosotros vayamos entendiendo la figura, la ilustración. Recuerde, el diligente no se queda a comer y beber. El diligente va detrás. ¿Qué significa comer y beber? ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Por qué Jesús lo mencionó? Jesús nos ha explicado que la vida del cielo es el regalo de Dios para todo aquel que intercambia. Es un intercambio. Dígale a la persona junto a usted: se trata de un intercambio. Intercambio. ¿Qué intercambiamos? La vida de poder es el intercambio de nuestras prioridades por la prioridad de hacer a Jesús el centro de tus pensamientos, el centro de tus planes, de tu agenda, de tus emociones, el centro de todo, el centro de nuestros deseos. ¿Cuál es el mensaje que Jesús está dando? Porque es un mensaje trascendental. Juan, de hecho, el evangelio de Juan fue escrito para que nosotros confiemos en la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es hacer el centro a Jesús. Pero yo le tengo la buena noticia también: no es en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas. Yo sé que muchos hay que hacer el centro a Jesús, pero no se trata de que nosotros vamos a sudar para hacer el centro a Jesús. Él viene con su poder a darnos la gracia para hacer la disciplina de permanecer en Jesús. Es su poder, es su gracia, pero yo tengo que entender y tengo que disponerme. Disponte, dile al hermano a tu lado: disponte, dispón tu vida, dispón tu, dígale esto, pero en la gracia del Señor: dispón tu cabeza dura. Porque si no hay terreno, ¿qué es disponer? Es dar el terreno. Yo dispongo esto y Dios, ¿qué dice? Mira, este es el terreno que yo tengo para glorificarme. Entonces usted dice: pero pastor, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para esa vida maravillada? Disponte, dale el terreno. Aquí está mi vida. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? Yo les aseguro, todos nosotros tenemos algo al menos: nuestra vida. Aquí está, Señor, mi corazón. Aquí están mis pensamientos. Aquí están mis deseos. Todos te los entrego, Señor. Ahora tú sé el centro y haz tú la obra que solo tú puedes hacer, Señor Jesús. Ese es el mensaje: abrazar a Jesús, lo que Él es, lo que Él hizo. Su obra en la cruz es la prioridad, debe ser la prioridad que salva nuestras vidas. Yo tengo un problema de verdad con el evangelio tradicional que se predica, y estoy cansado de ese evangelio, porque se predica en muchos lugares la cruz solamente como el inicio, para hacer la oración de arrepentimiento, la oración del pecador, y luego las siguientes doctrinas. No, la cruz es el centro de todo lo que enseñamos. Y cuando aprendamos a hacer disciplinas de permanecer todos los días de nuestra vida en la obra que Él hizo, nuestras vidas van a ser poderosas. La cruz es el centro. Por eso Él dice comer y beber. ¿Qué es comer y beber? Son cosas que hacemos a diario. Son cosas del diario vivir. Es cotidiano, ¿verdad? Comemos y bebemos. Más tardecito vamos a almorzar. Es parte, no tenemos ni siquiera que planearlo, está por defecto. Vamos a comer más luego. Y de esa manera Jesús utiliza esa figura para que nosotros entendamos: haz una disciplina, comer de la obra de la cruz, participar de la obra que Él hizo. ¿Cuál es la obra de la cruz? La ofrenda que Él entregó, su carne, su sangre. Participar de esa ofrenda. Deleitarnos en esa ofrenda. No que alguien te esté diciendo: esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Alguien los tiene que forzar a ustedes a comer y beber? ¿Alguien los tiene que estar diciendo: oye, no te olvides de almorzar? Bueno, en algunos casos yo sé que es así, que se enfocan mucho en algunas cosas y no toman tiempo para almorzar, comer a las horas respectivas. Jesús está utilizando esa figura porque Él quiere que entendamos: tiene que ser parte de nuestras vidas, y Él nos da el poder para eso. Porque solamente hacer a Jesús el alimento de nuestras almas nos rescata de pensamientos malnutridos. Hemos hablado de alimentos tóxicos, alimentos que no nutren, y nos llenamos de tantos alimentos que no nutren. Y estamos hablando en un sentido espiritual. Alimentos que no nutren: afanes, preocupaciones, permanecer en dolor. Hay gente, y hoy el Señor quiere hacerte libre, pero
muchas personas siguen permaneciendo en tristezas y en dolores. Malnutrición. Dios no nos llamó a permanecer en tristezas y en dolores. Él nos llamó a creer que esa realidad murió en la cruz y ahora Él me ha dado su vida, que no tiene nada que ver con la tristeza ni el dolor. ¿Sabías tú que la vida que Jesús nos entregó por su sacrificio es una vida que nada tiene que ver con la tristeza y el dolor? En las aflicciones nosotros nos gozamos y nos maravillamos, como cantamos en ese precioso cántico. En las aflicciones entendemos, vivir es Cristo. En las aflicciones, nosotros no lloramos con las aflicciones, nosotros no nos ponemos de acuerdo con las aflicciones, nosotros en las aflicciones reconocemos, en esto glorificas tu nombre, Señor. En esta situación tú glorificas tu nombre, en esta enfermedad tú glorificas tu nombre. No voy a llorar la enfermedad, voy a darte gloria a ti, Señor. Y entonces nosotros entendemos y empezamos a experimentar lo que es una verdad se transforma en una realidad. Lo que es una sustancia espiritual empieza a ser una sustancia encarnada en nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, comer y beber su ofrenda, su carne y su sangre, participar de ella, todos los días saturar nuestra mente de ella. Una mente carnal, cuidado con eso. ¿Qué es una mente carnal? Cuando nosotros saturamos nuestra mente de pensamientos malnutridos, mentiras, ideas falsas, eso alimenta nuestra carne. Cuando yo permanezco, cuando yo me detengo en las circunstancias, en lo temporal, vamos a ver que eso alimenta nuestra carne y nuestro entorno nos esclaviza a una vida temporalizada, a una vida terrenal. Vamos a ver en detalle ese mensaje, porque ese es el mensaje que Jesús hoy nos quiere dar. Pero es importante anticipar que la mente de la tierra solamente se despoja cuando nuestra mente se fija en Jesús. ¿Cómo venzo, pastor, los pensamientos de la tierra? No luches con los pensamientos de la tierra. Fija tu mente en el Salvador que te amó y hazlo una disciplina y vas a ver el poder. Una mente que se deleita en Jesús. Mucha gente sigue angustiada luchando contra el pecado. Con el pecado no se lucha. Con el pecado no se trata de llegar a acuerdos. Con el pecado se quita la mirada del pecado y se pone la mirada en Jesús, y entonces vencemos el pecado. Esto fue una liberación para mi vida, porque mucho tiempo luché yo mismo con el pecado y yo quería vencer el pecado. Y Jesús me dice, estás pasando el tiempo. No funciona de esa manera. Pon tu mirada en mí y mira cómo yo venzo a través de ti el pecado. Fijar nuestra mente como un hábito. Esa es la victoria. Cuando fijamos nuestra mente en Jesús, iglesia. Es el Espíritu de Dios el único que puede hacer esa obra en nosotros. Por favor, demos gracias a Dios porque nos dio su Espíritu y Él hace esa obra en nosotros. Él hace esa obra en nosotros. Padre, gracias. Dígale, Señor, gracias porque esta obra es tu Espíritu el que la hace en mí. Gracias, Señor. Vamos al versículo 60. Versículo 60. Vemos el trasfondo de lo que ha venido pasando, ¿verdad? La semana pasada terminó el episodio en la sinagoga. Lo habían ido siguiendo hasta Capernaum, hicieron todo tipo de esfuerzos porque querían pan material. Y la multitud empezó cuestionando, luego murmuró de Jesús y luego terminó en contienda. Recuerda eso usted, ¿no? Cómo somos libres de las contiendas cuando nuestro deseo es Jesús. Qué preciosa enseñanza. Ahora se acaba el episodio en la sinagoga y ahora es un episodio con los discípulos de Jesús. Verso 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Los discípulos de Jesús están también teniendo problema con lo que Jesús está diciendo. Es decir, una cosa es que las multitudes cuestionen a Jesús, que las multitudes murmuren de Jesús,
por la amargura que había en sus corazones y que las multitudes terminen contendiendo con la vida, porque ellos se pusieron a luchar con la vida. La vida estaba delante de ellos, la vida estaba en carne y hueso delante de ellos y estaban peleando con la vida. Esa es la tendencia del hombre caído, pelear con la vida. Y si yo peleo con la vida, estoy deseando mi muerte. Pero ahora el episodio se traslada a los discípulos. Una cosa, bueno, son las multitudes. Los discípulos, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esta declaración, dijeron: dura es. ¿Quién puede escucharla? Yo esperaría que gente lejana hable lo que sea de mí, pero la gente que está cerca de mí, que hable de mí y que cuestione la verdad que les estoy dando. Al mencionar muchos de sus discípulos, yo quiero aclarar, no se refiere solamente al grupo de los 12. El número de los que habían seguido a Jesús de una manera cercana era mucho más de 12. ¿Ok? Recordemos que Jesús en un momento, no sé si ustedes recuerdan, comisionó a 70 para la obra del reino en diferentes pueblos y ciudades. Es decir, el número inicial de discípulos era más que 12. No está hablando solo de 12, es un número mucho más grande. Jesús comisionó a 70, sus discípulos eran muchos más que los 12. De todo ese número de discípulos, Jesús comisionó, eso es diferente, a 12 para el trabajo del reino que iba a continuar después de su partida. 12 enviados. 12 comisionados. En griego la palabra enviar es la palabra apóstol. Por eso los 12 discípulos fueron enviados. Enviado en griego es apóstol. Esos 12 discípulos pasaron a ser 12 apóstoles. 12 enviados. Entonces, importante aclarar esto, porque podríamos pensar que este asunto que se está dando solamente compete a los 12. En realidad no, era un asunto en todo el grupo de sus discípulos, que eran más que los 12. Entonces este cuestionamiento ya no es de la multitud. Ahora el cuestionamiento hacia Jesús viene de sus propios discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que sigue a su maestro, desarrolla una relación cercana con su maestro para aprender. Eso es un discípulo. La multitud es una cosa, el discípulo es otra cosa. El discípulo es el que ha tomado la decisión: yo me voy a pegar porque quiero aprender del maestro. Entonces, estos discípulos empiezan ahora ellos a cuestionar su vida eterna. Ellos empiezan a cuestionar la clave de la vida que el maestro mismo les está dando. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cuál es la declaración que dio Jesús? Coman mi carne, beban mi sangre, vivan por mí. Ustedes van a vivir por mí, dice Jesús. Vivirán por mí. Esta declaración, ¿qué dicen sus discípulos? Sus cercanos, los que están allí con él, ¿qué dicen? Esta declaración es dura, Jesús. Comerte a ti, beberte a ti. Esta declaración de Jesús es rigurosa. Wow, qué severo esto que predica Jesús. Oh, qué muy firme es el pastor al decirnos estas palabras de Jesús. Qué impetuoso esta demanda que está haciendo. Es muy riguroso esto, pastor. ¿Son duras las declaraciones de Jesús? Nos preguntamos. ¿Son duras? Yo quiero decirle, sí, son duras para nuestra carne. Porque tenemos que entender que hay un enemigo que batalla en nuestros miembros, la carne. Y la carne ve esas palabras son duras. Uy, qué demanda esa la que está haciendo. Qué radical. Esto es muy radical, pastor. Esto es duro. ¿Para quién es duro esto? Para mi carne. Mi carne resiste a Jesús. Mi carne rechaza gozarse en Jesús. Mi carne rechaza deleitarse en Jesús. Mi carne rechaza a Jesús como la felicidad única. Mi carne quiere otras felicidades. Mi carne quiere que no haya ningún problema y entonces yo soy feliz.
Mi carne quiere resolver los asuntos de la vida para entonces ser feliz. Pero el Espíritu dice, felicidad es solo Dios. Pero mi carne tiene otras tendencias. Es importante, y aquí voy a tocar un tema doctrinal, es importante distinguir que la carne no es lo mismo que el viejo hombre. ¿Ok? La carne no es lo mismo que el viejo hombre. El viejo hombre ya fue muerto, crucificado juntamente con Cristo. Esa naturaleza vendida al pecado ya fue crucificada con Cristo. ¿Qué es la carne? Es importante entenderlo. Ya nos liberó del viejo hombre, pero la carne es un impulso que yace en este cuerpo, en esta alma, mientras aún esperamos la glorificación de nuestros cuerpos. Es un impulso, mientras el Espíritu que Dios puso en nosotros nos quiere llevar hacia lo eterno, hacia mirar lo celestial. La carne es un impulso hacia abajo. El Espíritu es una fuerza hacia arriba. La carne es una fuerza como la gravedad. Todo quiere redirigirlo hacia abajo. La fuerza de la gravedad, usted no entiende, probablemente, yo sé que sí. Es una fuerza física que hace que dos objetos se atraigan entre sí. La ley gravitacional, es un poco de física aquí. Entonces, un objeto de masa grande tiene más atracción sobre un cuerpo. A mayor masa, mayor atracción. ¿Por qué las cosas se caen? ¿Por qué? Porque hay un cuerpo de grande masa llamado Tierra que está atrayendo todas las cosas. Es una fuerza de atracción hacia abajo, la fuerza gravitacional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Es una atracción. La masa grande de la Tierra atrae todas las masas pequeñas sobre la Tierra. ¿Ok? Uso este ejemplo para que entendamos qué es la carne. La carne no es lo mismo que el viejo hombre. El viejo hombre ya fue crucificado, destruido. Dios lo mató en la cruz. Yo no tengo que regresar a ese viejo hombre. Pero en este cuerpo todavía hay un impulso hacia abajo llamado la carne. Esa es la carne. Y esa carne es tan sutil, esa carne es tan inteligente muchas veces para seducirnos y aún con motivos buenos para llevarnos a quitar nuestra mirada de Jesús. Entonces, para la carne es mucho trabajo lo que Jesús está pidiendo. Hacer a Jesús el centro. Entonces eso es lo que pasa con sus discípulos. Están resistiendo a Jesús. Ahora, ponga atención a esto. ¿Qué es lo que separa de Jesús a un discípulo? ¿Cuál es el obstáculo más grande, número uno, del discipulado? ¿Discipulado? ¿Qué es discipulado? Discipulado es estar cerca del maestro. Eso es discipulado. ¿Qué es el obstáculo número uno del discipulado? ¿Sabe cuál es? La carne. La carne es el enemigo número uno del discipulado. La carne se interpone entre Jesús y nosotros para ser verdaderos discípulos. Si yo no continúo creciendo y madurando en la fe, no es por culpa de Jesús, es por causa de mi carne. Usted ha visto personas que van y están creciendo en el Señor, crecen en el Señor, pero llega un momento donde se estancan y ya no pasó de ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? El obstáculo, su carne. Su carne está tan fortalecida y esa carne no le permite crecer como un discípulo. No le permite madurar, ir más allá. La carne es ese obstáculo que se interpone. Pero yo quiero hoy día, iglesia, no otra cosa, sino animarle a ver cuál es la clave que vence y domina la carne. Vamos a verla. Pero es importante conocer cómo opera la carne. Si yo no continúo creciendo, no es culpa de Jesús, es por causa de mi carne. Mi carne resiste dejarse guiar. Mi carne rechaza las declaraciones absolutas de Jesús, porque las declaraciones de Jesús demandan una respuesta absoluta de nosotros. Iglesia, mis amados, toda declaración de Jesús no es sugerencia. Las declaraciones de Jesús demandan una respuesta absoluta.
El Señor nos viene diciendo: coman mi carne, beban mi sangre. Pregúntale al lado: ¿qué vas a hacer con esa demanda de Jesús? ¿Qué vas a hacer con esa demanda de Jesús? Es una demanda absoluta. Lo requiere todo. Lo exige todo. ¿Qué vas a hacer con esa demanda? Es importante entender esto. Toda declaración de Jesús demanda una respuesta absoluta. ¿Qué palabras son duras para mi carne? Ay, cada vez que me dice eso el pastor es como que no lo aguanto, no lo tolero, no lo resisto. Dura es la palabra, dura es la declaración. ¿Sabes qué es duro para la carne? Nada en mí servía. ¿Sabes que a la carne no le gusta escuchar eso? Te lo voy a decir. Domina tu carne en este momento. No había nada en ti que sea útil y le sirva a Dios. No había en ti nada de valor por ti mismo. Al punto que Dios tuvo que enviar a su Hijo para crucificar tu naturaleza, porque no le servía a Dios. Eso a la carne no le gusta. ¿Qué es duro para mi carne? Ni mis mejores obras, ni mis intentos de mejoramiento personal. Ay, pastor, estoy en un curso de automejoramiento. Yo quiero decirle, fuera de Cristo, a su carne eso no sirve. Y a su carne esto le duele, porque la carne resiste. Dura es la declaración. ¿Cuál es la declaración? Sí, tú te merecías algo, yo me merecía algo. Muerte. Muerte me merecía. Y mi carne, yo morí. Pero si yo tengo tanto valor, pastor, he estudiado, tengo experiencia, he negociado, tengo cuentas. Merecías muerte. Y a tu carne eso no le gusta. ¿Qué palabra es dura? Que solo hay una vida que le agradó al Padre y fue la vida de su Hijo Jesús. Eso a la carne no le gusta, pero yo también quiero ser reconocido. ¿Por qué el pastor no me mira a mí? ¿Por qué la autoridad no me consideró a mí? Bueno, yo quiero decirte, es normal que alguien te rechace. ¿Sabes por qué? Porque solo hubo una vida que fue aceptada por el Padre y fue la vida de Jesús. Solamente la vida de Jesús agradó al Padre plenamente. A mi carne no le gusta, porque mi carne quiere también reconocimiento. Dura es la declaración. ¿Cuál declaración? Jesús tuvo que morir entregando su carne y su sangre para que yo muera con Él. Yo tenía que morir. Dura es la declaración. Si no abrazas su muerte, no vas a vivir. La carne resiste eso. Yo tengo que morir para vivir. Pues tienes que saber lo que así es. Dura es la declaración. Solamente los que se niegan y se despojan de sí mismos son los que vencen en la vida. Los que encuentran la verdadera vida son aquellos que se despojan de sí mismos y se niegan a sí mismos. La carne, no. La carne quiere aflorar, la carne quiere estar allí. Yo quiero lograrlo, yo quiero obtenerlo. Mi carne está diciendo eso, pero el Evangelio me dice, no, tienes que despojarte y negarte a ti mismo si quieres ganar tu vida. Si quieres vencer, debes dejar de vivir tú para que otro viva a través de ti. Morir a tus deseos, morir a tus anhelos, morir a tus pensamientos. Dura es la declaración. Prepárense para esta declaración dura para la carne. Yo tengo que dejar mis afanes, mis dolores, mis temores, mis preocupaciones diarias para hacer que mi alma diariamente esté regocijada en Dios. Pastor, ¿tengo que dejar el dolor que he llorado por 10 años? A la carne no le gusta dejar, a la carne le gusta llorar.
pastor, voy a dejar de este resentimiento que he venido resentido 20 años. ¿Tengo que dejarlo? A la carne no le gusta dejar el resentimiento. A la carne le gusta estar recordando la ofensa y recuerda la ofensa y recuerda cómo te hirieron y recuerda cómo te dañaron y recuerda todo el mal que te hizo esa persona. ¿Quién se deleita en llorar? No es el espíritu, es la carne. Detectemos al enemigo. El verdadero enemigo no está afuera. El verdadero enemigo no es Satanás. El verdadero enemigo está dentro y combate en tus miembros. Se llama la carne. Ese es el enemigo que hay que vencer. Muchos están desconcentrados peleando con el hermano, con el vecino. Otros están desconcentrados peleando con Satanás y los demonios. Le ha salido bueno el plan al de enemigo, porque nos tiene peleando en el campo de batalla incorrecto. El campo de batalla no es con Satanás, es contra la carne. Gracias por ese ejemplo. Amalek. Amalek es un símbolo en la Biblia de la carne. Y Dios le dijo a Moisés y al pueblo: toda la vida yo tendré pelea con Amalek. En otras palabras, la carne no se muere, la carne se domina. ¿Cómo hacemos morir a la carne? Pero en realidad es un dominio sobre la carne hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Vamos a verlo dentro de un instante. Pero Amalek es un símbolo en la Biblia de un pueblo que tenía que ser exterminado porque se interpuso a Israel. Y entonces, al igual que Amalek se interpone a Israel, la carne se interpone al creyente. Y Dios dice: toda la vida tendré guerra con la carne. Entonces, dura es la declaración: yo tengo que dejar el afán, tengo que dejar el dolor. Duro es para mi carne porque mi carne resiste esto. Dura es la palabra de que yo tenga que renunciar a mis criterios. Pastor, usted dice que yo tengo que dejar mis criterios, mis razonamientos, que me ha costado tanto dinero, tanto estudio. Debo dejar mis costumbres, mis hábitos para abrazar la muerte sacrificial de Jesús por mí. ¿Usted quiere que yo renuncie a mis razones, a mis criterios por abrazar una muerte? Así es. Y a la carne no le gusta. A la carne no le gusta. Pastor, no tengo tiempo ni para resolver mis problemas. Y usted quiere que yo haga tiempo, que yo aparte tiempo para abrazar todos los días, comer y beber, algo disciplinado, comer el sacrificio de Jesús, la ofrenda de Jesús, la realidad de la obra que Él hizo. ¿Usted quiere que yo deje mis problemas, deje de trabajar en mis problemas por resolverlos, para que yo me concentre y haga disciplinas para Jesús? Sí, pero para la carne eso es duro. Dura es esta declaración. Ciertamente para la carne lo es. Esa es mi carne la que está hablando. Esa es mi carne. Porque la carne ve obstáculos en todo lo que Jesús dice. La carne ve las palabras de Jesús como un obstáculo. Pero no se da cuenta esa persona que el obstáculo no es lo que Jesús dijo. El obstáculo es la carne. Eso es lo que está interpuesto. Porque mi carne cuestiona la verdad. Ahora, vamos al 61. Dura es esta declaración. Sí, póngale entre paréntesis: para la carne. Sí. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto. Wow, ya no, el cuestionamiento no viene de la multitud. La murmuración ya no es de la multitud. Sus discípulos, los cercanos, a los que Jesús les explicaba las cosas en las parábolas, les decía la multitud. Pero los discípulos tenían hambre. Señor, explícanos esto. Y ellos escuchaban las explicaciones de Jesús porque estaban cerca. Se acababa el servicio multitudinario, pero los discípulos se quedaban cerca. Yo no quiero ser parte de la multitud. Yo quiero ser parte de los que están cerca. Pero aún de los cercanos es probable que caigan en la murmuración. Mire, los discípulos
Murmuraban sus discípulos. Qué bueno es Jesús, que Él aprende a manejar esto, ¿no? Que Él aprende porque su confianza no está en el hombre. Recuerda Juan 2:23, creo, si mal no estoy, que decía, Él no se fiaba de los hombres. Mucha gente venía, ¡ay, qué lindo sermón Jesús! Otros, ¡qué milagros Jesús! Pero Jesús no se fiaba de esas cosas, porque Él solamente tenía su dependencia y su confianza en lo que el Padre me aprueba, eso es todo lo que me interesa, dice Jesús. Jesús no se fiaba de la gente y Él sabía que sus discípulos eran propensos también a caer en eso. Pero miren lo que Jesús les dice. Por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Esto les está escandalizando? Escandalizar en la palabra es la palabra tropezar, ofenderse, también pecar. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús? ¿Esto a ustedes los hace pecar? ¿Esto los ofende? ¿Lo que yo estoy diciendo los ofende? ¿Esto que yo estoy diciendo los hace tropezar? Pero qué tremendo lo que leímos. Dice, sabiendo en su interior, Jesús sabía, Jesús conoce el corazón. Él sabe que en nuestros pensamientos estamos dejando que nuestra carne cuestione. Jesús conoce, amada iglesia. Qué precioso esta declaración. Jesús sabiendo en su interior, Él lo conoce todo. Él sabe cuando estamos murmurando. Él sabe cuando estamos cuestionando. Él sabe todo eso. Pero es maravilloso saber que Él sabe, porque esto no es para condenarnos. Esto es para alentarnos, para que confiemos en Él, porque Él tomó esa naturaleza murmuradora. Él venció la carne. ¿Cuál fue el primer hombre que sujetó la carne? Fue Cristo. Él venció la carne. Él dominó la carne, esa carne que se resiste a humillarse a Dios para abrazarlo. La multitud murmuraba, está bien. Al final ellos no entendían el mensaje y tampoco tenían el deseo de entenderlo. Pero ahora son sus discípulos los que murmuran de Él. Está bien que murmuren de un hombre cualquiera. ¿De Jesús? Wow, o sea, el hombre perfecto. ¿Qué podemos murmurar del hombre perfecto? Pero así es nuestra carne. A la vida la cuestiona, contra la vida murmuramos. Qué tremenda es nuestra carne. Esa carne debe ser sujetada y dominada. ¿Y qué es lo que pasa? Sus discípulos tropiezan por esta declaración dura para la carne. La palabra escandalizar en el original es tropezar, ofenderse. ¿Quiénes son ellos? Discípulos tropezados, discípulos ofendidos. Qué tremendo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿Jesús es el que los hizo tropezar? ¿Jesús es el que los ofendió? Así es. No fue Jesús. Su estado ofendido, tropezado, escandalizado era por su propia carne. Porque la carne, cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace algo, no es la persona la que tiene el poder de ofenderte. Tu carne es la que te dice, oféndete. Nosotros pensamos y le damos poder a las personas. Algo maravilloso que Pastor Joel lo dijo en un momento. Alguien llegó y le dijo, perdóneme pastor porque le ofendí. ¿Y quién te dio ese derecho de ofenderme a mí? ¿Quién te dijo que tú podías ofenderme? Tú puedes decirme lo que quieras, no me ofende. Porque a menos que mi carne me haga ceder, entonces ahí sí. En el matrimonio esto es clave. Si queremos matrimonios saludables, victoriosos y vencedores, tú tienes que aprender a no ceder al impulso de tu carne que te dice, oféndete. Hiérete por lo que dijo tu esposo. Hiérete por lo que te deshonró tu esposa. La carne es la que te está diciendo, hazlo. Esa carne. Cuando nos ofendemos, en realidad la gente no es la culpable de que nosotros permanezcamos en esos resentimientos, ofensas y dolores. La causante es nuestra carne. Esto es poderoso, este mensaje es poderoso porque hoy estamos detectando el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no está afuera. Cristianos permaneciendo en resentimiento por mucho tiempo. No entendamos, por favor, ¿dónde está el enemigo? Haberle hecho caso a la carne nuestra.
Ese es el enemigo. La causante es nuestra carne. La carne en nosotros nos impide tomar la gracia para los que nos ofenden. ¿Sabías tú, como creyente, que en el momento en que alguien viene a ofenderte, la gracia está al ladito tuyo para que la tomes y apliques la gracia? Ese mismo instante que te están ofendiendo, que te están dañando, que están murmurando de ti, ese mismo instante al ladito tú tienes la gracia de Dios. ¿Y tú qué tienes que decir? No voy a hacer caso a mi carne, tomo la gracia, perdono, bendigo. Ese es el enemigo. Pero ahí está la solución de Dios, que es su gracia. La gracia está allí. La gracia está allí. Pero la carne te va a querer decir, no tomes la gracia, oféndete. Porque la carne disfruta el remordimiento y el dolor. La carne disfruta. Y aún más con Jesús. Si tropezamos en Cristo y nos ofendemos por sus declaraciones, es por causa de nuestra carne. Jesús es tropiezo, sí, a la carne. Y los carnales tropiezan en Jesús por causa de esa carne. Ahora, aquí quiero tocar un tema importante para los padres. Porque estamos viendo el peligro de este enemigo, la carne. Y yo quiero decirle, padres, ustedes tienen una labor importante, una comisión de parte de Dios, y es enseñar a sus hijos a dominar su carne. Porque caso contrario, si nosotros hoy no enseñamos a nuestros hijos, mientras ellos son pequeños, a dominar su carne, entonces mañana vas a llorar mucho. ¿Quieres saber qué es entrenar hijos para Dios? Entrenar hijos para Dios es colaborar con Dios para que nuestros hijos aprendan a dominar su carne, sujetar su carne. Los padres efectivos no son los padres complacientes. Vuelvo a decirlo, en una cultura humanista, en una cultura donde al niño no le puedes decir nada. Yo quiero decirte, la corrupción moral que vivimos no es por culpa de que faltan leyes, de que falta justicia. Son padres complacientes. Ellos son la causa. Y hoy yo le digo a la carne de estos padres, padres complacientes, ustedes son los causantes de este desastre. Porque la labor que Dios nos encomienda es enseñar a nuestros hijos a dominar la carne. El niño dice, y lo que el niño dice hay que darle. El niño pidió, hay que darle lo que él pidió. El niño dice, no quiero eso. No le podemos dar eso al niño. Elimina esa mente carnal. Porque, vamos a verlo, no lo voy a decir yo, vamos a dejar que la Biblia hable. Los padres efectivos no son los padres complacientes. Los padres efectivos son los que le quiebran la voluntad de los hijos de querer hacer lo que a ellos les place. El niño no quiere comer tal o cual cosa, pero el padre efectivo colabora con Dios para que ese niño sujete su carne, y aunque sea doloroso, ese dominio de su carne forzado en ese momento, mañana le va a producir a ese niño dominio propio. A ese niño le va a dar el poder para no dar rienda suelta a sus deseos incorrectos. Proverbios 29:15. Vamos a ver qué dice la palabra. 3 versículos importantes para todo padre. Por favor, papás, digan conmigo, dispongo mi corazón. Háblame. Tienes todo el terreno. Amén. Verso 15. Proverbios 29:15. Dice, van a leerlo ustedes, ¿ya? Después dicen, el pastor añade algo. A ver, léalo, por favor. Fuerte, ahí está en la pantalla, fuerte. La vara, vamos, leamos despacio. ¿Qué tal si leemos despacio? La vara y la reprensión dan sabiduría. Wow, a ver un momento, ahí detengámonos. ¿Qué es lo que da sabiduría? La vara. ¿Qué es lo que da sabiduría? La vara y la reprensión.
En otras palabras, vara y reprensión colaboran con Dios en el propósito de que el niño domine su carne. ¡Wow! La vara es el aliado para colaborar con Dios para que ese niño aprenda a dominar su carne. La vara y la reprensión. Y tenemos que entender estos términos. Es corregir, es guiar. Vamos a usar la disciplina y la vara en las pompis, no para destruir al niño, porque eso también dice la palabra, pero sí hay que usar la vara para infligir dolor y él entienda que toda libertad a la carne siempre produce consecuencias. ¿Para qué es la vara, pastor? Eso es un método antimoderno. Pastor, usted vive en el tiempo de las cavernas. Primero le digo, las cavernas, el inicio del hombre no fueron las cavernas, el inicio del hombre fue Edén. Cambie su lenguaje primero. Pongámonos de acuerdo con Dios. Y en segundo lugar, esto no ha pasado de moda, porque Dios dice, yo no cambio. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que pongámonos de acuerdo con Dios para formar a nuestros hijos. La vara y la reprensión dan sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le llama la vara? Fuente de sabiduría. La vara es una fuente de sabiduría. ¿Cuántos tienen fuentes de sabiduría en su casa? Amén. Ok, si alguien no las tiene, no sé si tengamos ahora, pero habrá que conseguir, porque yo sé que después de este mensaje, o Carlitos, por favor, vamos a contratar a Carlitos para hacer algunas por docenas. Ok. Es importante no a destruir al niño, lo hacemos con amor porque amamos y queremos que de verdad él triunfe. Ahora, el contraste, vamos a ver. Pero el niño, léalo usted. No, pongámonos de acuerdo en la lectura. Pero el niño consentido, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es el niño consentido? Es el niño no sujeto, el niño suelto, el niño que todo se le complace. ¿Qué pasa con ese niño? Produce vergüenza. Produce vergüenza. ¿Usted piensa que dejarlo al niño así es, ay, ya no le digas nada, por favor, ya esposo, no le digas nada, esposa, ya no le digas nada, ¿por qué? Ay, nos hace la vida difícil. ¿Tú crees que es difícil esto? Mañana te trae vergüenza. Trae vergüenza. El muchacho al cual no se le ayudó a dominar su carne es vergüenza de sus padres. Ayudemos a nuestros hijos, iglesia, a dominar su carne. Ayudemos a nuestros hijos a dominar su carne. Ahora, vamos a leer el siguiente versículo. Parece como que cambia de tema la palabra. Ya habló de la vara y la reprensión. Y parece que en el 16 cambia de tema. Bueno, vamos a ver. Dice, verso 16: cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión. ¿Qué es impiedad? ¿Qué es la transgresión? Eso habla del crecimiento del mal en nuestros tiempos. ¿Cómo vemos el mal? ¿Cómo vemos la corrupción moral en nuestros días? Pero los justos, dice, verán su caída. Bueno, la palabra se cambió de tema, parece, ¿no? Ahora, vamos al siguiente versículo. Corrige a tu hijo. No ha cambiado de tema. Es el mismo tema. Regresemos al 16. Nos está hablando los padres. ¿Cuál es la razón de que hay gente impía? Padres que no corrigieron a sus hijos. Nos quejamos de la corrupción del Ecuador. Uy, qué corrupción. Y los políticos. No, fueron los padres. Fueron los padres. Padres complacientes, niños consentidos, que no aprendieron a dominar su carne para hacer lo que es recto y justo delante de Dios. Por eso la palabra es clara en el 17: corrige a tu hijo. ¿Qué pasa si tú corriges a tu hijo? Tu hijo estará no dentro del grupo de los impíos, tu hijo estará dentro del grupo de los justos, que verán la caída de los impíos.
El impío no permanecerá para siempre. Los impíos caerán muy pronto. Esa es la seguridad de su palabra. Pero, ¿en qué grupo quieres estar tú? ¿En el grupo de los que van a caer o en el grupo de los que verán la caída de los impíos? ¿Tú quieres que tus hijos estén en el grupo de los que verán la caída de los impíos? ¿En el grupo de los justos? Entonces, 17, corrige a tu hijo. Corrige a tu hijo. La falta de padres que colaboren con Dios en ayudar a sus hijos a dominar su carne es la razón detrás de esa corrupción e impiedad en nuestros días. Si tú corriges a tu hijo, ¿qué va a pasar? Te dará descanso. Yo doy gloria a Dios porque aquí hay padres que hoy están disfrutando el descanso porque a su tiempo corrigieron a sus hijos. Qué bueno es Dios. Dará alegría a tu alma. Mira, tú piensas que es un momento difícil. No, mira hacia adelante. Yo lo hago ahora. Yo lo corrijo explicándole lo que hizo mal, diciéndole que estas son las consecuencias por su desobediencia, por su capricho, por su carne. Yo lo hago de esa manera, yo lo corrijo, luego lo restauro, lo levanto, lo ministro. No lo dejo solo que se vaya a su cuarto ahí a perderse llorando. No, ven, lo hice porque te amo. Te corregí, te di con la vara porque te amo. Ese padre mañana va a estar descansando. Ese padre va a estar disfrutando los deleites de Dios. Dará alegría a tu alma. Porque, iglesia, ¿qué es lo que pasó con estos discípulos de Jesús? Eran discípulos ofendidos. ¿Saben qué? Los cristianos ofendidos es porque sus padres, cuando crecían, los dejaron ofenderse por todo. Pero asimismo, usted ve una persona que mira hacia adelante, que mira a Jesús, es porque aprendió en casa a no resentirse y dolerse por simplezas. Yo quiero decirle algo. El mundo que vivimos está contaminado por el pecado. Prepárese porque todos lo van a ofender. Y si usted no aprende a dominar su carne, usted va a ser el cristiano más ofendido. Porque el sistema que nos rodea es duro para ofender y causar daño. Pero nosotros estamos recibiendo hoy la estrategia. Amén. Aleluya. Vamos al verso 62. Juan 6, 62. Jesús les pregunta: ¿les ofende el mensaje de mi muerte? ¿Les ofende de que ustedes se identifiquen cada día con mi muerte? Eso es lo que yo les estoy pidiendo. ¿Les causa tropiezo mi ofrenda que doy por ustedes? ¿Los ofende abrazarme en mi muerte? Verso 62. Pues ¿qué dice Jesús? Si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. En otras palabras, Jesús les está diciendo: yo voy a entregar mi carne y mi sangre. Voy a entregar mi carne y mi sangre en mi muerte. Pero no me voy a quedar allí. Voy a resucitar y voy a regresar al Padre. Si no quieren abrazar mi muerte, Jesús les está diciendo: si ustedes no quieren abrazar mi muerte, ¿cómo van a abrazar la vida? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Les ofende mi muerte, ¿cómo van a abrazar la vida? Porque yo voy a resucitar y yo voy a regresar al Padre. Mi muerte es la muerte de tu naturaleza incapaz e inútil. La muerte de Jesús es nuestra noticia buena. A la carne la ofende, pero para el espíritu esta es la mejor noticia. Jesús fue a darle muerte a mi naturaleza. Pero si no confío en este hecho, ¿cómo voy a dejar fluir la vida? El que no recibe el regalo de mi muerte, tampoco recibe el regalo de mi vida. Tú y yo teníamos que morir para experimentar la vida de Dios. Jesús vino para eso, para hacer lo imposible, darle muerte a nuestra vida por medio de su ofrenda, su carne y su sangre. Entonces lo que Jesús les está diciendo: ¿te ofende hacer una disciplina, permanecer en mi muerte todos los días? ¿Te ofende saber que mi muerte fue tu muerte? Yo voy a resucitar para que ahora yo viva a través de ti. Porque el que no toma el poder de la muerte de Cristo, el que no se rinde a este mensaje para comerlo y beberlo todos los días, no podrá abrazar la vida de Jesús. Es así sencillo.
Nuestra vida poderosa está a un paso de distancia, a un paso de una disciplina, a una disciplina de distancia. ¿Dónde está la vida, pastor, para que finalmente pueda experimentar el poder de Dios? En una disciplina: comer de su muerte, beber de su muerte. ¿Qué es eso? Abrazar todos los días la obra que Cristo Jesús hizo por amor a nosotros. Y entonces yo voy a ver su vida. Yo voy a ver al Hijo de Dios resucitando a través de mí, al Hijo de Dios levantándose con poder a través de mí. Porque el que no se alegra de verse muerto en Cristo, no gozará en ver la vida de Jesús fluyendo en él. ¿Cómo podemos ofendernos de una declaración de vida? Su muerte suena dura a mi carne, pero su muerte es una buena noticia para nosotros. Para mi espíritu, su muerte es la mejor noticia, porque significó el final de mi naturaleza independiente. La pregunta es: ¿cómo podríamos ofendernos por algo bueno? Usted se ofende si yo le regalo $100. Ay, pastor, no me quiere. Y eso es lo que pasa con esta gente. Jesús les está dando la vida y ellos se ofenden por la vida. Jesús les está dando mucho más que $100. Jesús les está dando la eternidad, el poder del cielo en la tierra. ¿Cómo nos podemos ofender por eso? ¿Cómo nos podemos ofender por una buena ofrenda? ¿Les ofende el hecho de que yo les estoy dando el poder para que vivan una verdadera vida? Mi vida. ¿Les ofende mi buena ofrenda que doy por ustedes? No podemos ofendernos por esa buena ofrenda. No podemos ofendernos por esa buena obra que Jesús hizo por amor a nosotros. Es cierto, requiere una negación de mí mismo, requiere que yo me despoje de mí mismo, requiere una rendición de todos nosotros. Vamos al 63, Jesús continúa, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esto es contundente. Esto es contundente, iglesia. En Nueva Traducción Viviente, este mismo verso lee así: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Wow. Solo el Espíritu da vida. Esfuerzos humanos no logran nada. A mi carne no le gusta escuchar eso, porque mi carne quiere esforzarse. Ay, ay, ay. Mi carne está reclamando. Dice: el pastor nos está dando duro hoy día. Nos encontramos frente a una decisión importante, iglesia. ¿Cuál es la decisión? La vida del cielo fluyendo en nosotros versus una vida improductiva que nada aprovecha. Una vida sin fruto, una vida de muerte lenta. Si usted se siente hoy día más muerto que ayer, este mensaje es para usted. Esta exhortación es para usted. Si usted siente que cada día se le acaban las fuerzas, déjeme decirle, esto es para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra nos está dejando claro: solo el Espíritu da vida, la carne no logra nada. La carne no logra. Entonces usted ve que no hay fruto y trabaja y se esfuerza y se afana y negocio va y negocio viene y nada funciona. Déjeme decirle, es Dios diciéndole: tu carne para nada aprovecha. Tu carne para nada aprovecha. Ahí está, Jesús lo está diciendo. La carne no aprovecha. Es una vida sin fruto, es una muerte lenta. Pero cuando me niego a mí mismo, estoy haciendo espacio para que el Espíritu exprese la vida de Jesús. Cuando fortalezco mi carne, cuando le hago caso a mi carne, ¿qué va a pasar? Mi carne abre espacio a los deseos de una voluntad caída. Mi propia voluntad no logra nada verdaderamente efectivo para Dios. Ya lo dijo Pablo en Romanos 7, el Espíritu Santo a través del apóstol. Romanos 7:18 dice el apóstol, reconociendo lo improductivo de nuestra carne.
Porque yo sé que en mí, dice Pablo, en mí, es decir, y Pablo el apóstol, que podría haberse jactado de algo, el Pablo el apóstol que podría haberse enorgullecido de algo, nos está diciendo para que entiendas finalmente, en mí, dice, no habita nada bueno, en mi carne no habita nada bueno. ¿Cuándo vamos a entender el mensaje? Que nuestra carne no logra nada bueno, no tiene nada bueno. El querer está presente en mí, dice. Claro, porque el Espíritu siempre está dispuesto. En el Espíritu nuevo que Dios nos dio, queremos vivir la vida del cielo. Queremos todo lo de Dios, queremos agradar a Dios. Pero en mi carne, el hacer el bien, dice, no. La carne no tiene el hacer el bien. El apóstol Pablo hace esta declaración de lo vacía que es la carne. La carne carece de poder para hacer lo que es verdaderamente productivo y saludable. Ya, tenemos que detectarlo, iglesia. No podemos vivir por la carne. Y hay que recordarnos esto todos los días. La carne no tiene el poder, la carne es incapaz, la carne es improductiva. Ya lo dijo Jesús, para nada aprovecha. Los esfuerzos de mi carne no tienen ganancia alguna. ¿Qué es vivir por la carne? Vivir por estrés, vivir por afán, vivir por agenda llena de activismo. Nada aprovecha, nada saca. Termina el día y ¿qué fue lo que hiciste? Comiste pan de dolores, dice Salmo 127. Y muchos están yéndose a dormir con pan de dolores. Y dice la palabra, pero a su amado Dios le dará el descanso, Dios le dará el sueño. Tú y yo no fuimos diseñados para comer pan de dolores. Ese es el efecto del pecado. Nosotros ahora somos redimidos. El sudor de nuestra frente, el sudor de nuestra alma es una maldición que ya no nos pertenece. Iglesia amada de Cristo Jesús, esto nos habla el Señor. Los esfuerzos de mi carne no producen ganancia, no aprovechan para nada. Déjame decirte, si tú no tienes la disciplina de comer y beber todos los días la obra de Jesús, no estás logrando nada. No estás logrando nada. Dime todo lo que te esfuerzas, dime que te levantas a las 4 de la mañana a trabajar, dime que te acuestas a las 11 de la noche después de un día arduo, pero si en tu día no hubo la disciplina de comer la obra de Jesús, déjame decirte, no ganaste nada. Perdiste y es una pérdida grande. Lunes, martes, miércoles, de esto se trata la vida. De esto se trata la vida. Comer y beber su obra. Esa es la disciplina. Continúa el apóstol Pablo en el siguiente capítulo, Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué es vivir conforme a la carne? Vamos a ver, vivir según la carne, ¿qué es? Poner la mente en las cosas de la carne. ¿Qué es vivir con la carne? Pastor, no entiendo todavía esto de qué es vivir conforme a la carne. Bueno, es poner la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente ¿en qué? En las cosas del Espíritu. ¡Wow! Esto está clarísimo, esto aclara mucho más. Ya entendí, poner la mente en el Espíritu es fijar la mente en Jesús. Hacer la disciplina, así como y bebo a diario un alimento físico. Dios quiere que su pueblo haga una disciplina diaria, cotidiana, de comer y beber su obra. Y entonces estamos fijando nuestra mente en las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu son mostrarnos a Jesús. Porque la mente puesta en la carne es muerte. No. En el nombre de Cristo, la iglesia del Señor no pone su mente en la carne. La mente puesta en la carne es muerte. No, en el nombre de Jesús. No vamos a morir, vamos a vivir. Y para eso requerimos, dice, los que viven conforme al Espíritu ponen la mente ¿en dónde? Dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos queremos vivir la vida y la paz de Dios? Ahí está el secreto.
Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Una mente carnal, enemiga de Dios. Pero pastor, son buenos deseos los que yo tengo al trabajar y al esforzarme. Pero si no lo haces comiendo y bebiendo a Jesús, enemiga de Dios es tu mente. Una mente enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Mire, la carne tú no la puedes sujetar a la ley de Dios. A la carne no se la puede reformar, mejorar. A la carne hay que darle muerte todos los días, dominándola. Porque contrario, no se sujeta. Ni siquiera puede hacerlo, dice el apóstol. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¡Qué tremendo! Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a la carne, en otras palabras, aunque Dios esté en el espíritu, sienten que Dios se sigue lejos de ellos. Porque sienten rechazo. Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero si tú fijas tu mente en Jesús, vas a empezar a experimentar la aceptación de Dios. Que ya es un hecho, pero solo los que ponen su mente en el espíritu la experimentan. Se vuelve una realidad ese disfrutar. Verso 9. Pero mire, esto es para nosotros. Sin embargo, ustedes, centro familiar cristiano, sin embargo, ustedes, amados del Señor, les dicen, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Eso nos dice el Señor hoy. Tú no estás en la carne, tú estás en el espíritu. Qué maravilloso. Porque la carne para nada aprovecha. Su resultado es muerte. Una mente fijada en la carne solamente es cuestión de tiempo que empiece a caminar en lo que la palabra de Dios llama las obras de la carne. Gálatas 5:19 menciona las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Una mente que se fija en lo temporal, tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo, caer en inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Mire, ¿de dónde salen los pleitos? De una mente carnal. Pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Por qué se producen todas esas cosas? Esos no son los pecados. El pecado es una mente carnal. Una mente que piensa en lo temporal. Es cuestión de tiempo que se manifiesten algunas de esas obras que están allí. Pero ustedes no están en la carne. Ustedes están en el espíritu. Nosotros no estamos en la carne. Nosotros estamos en el espíritu. Nosotros no estamos en la carne. Nosotros estamos en el espíritu. ¿Y qué es lo que pasa cuando ponemos la mente en Jesús? ¿Qué es lo que pasa cuando nos disciplinamos en nuestros pensamientos? El fruto es vida y paz. Y Gálatas lo dice de otra manera. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu. Tú no produces el fruto. El fruto no lo tienes que luchar. Señor, quiero llevar fruto. No, el fruto es resultado de fijar la mente todos los días, de maravillarme todos los días en la obra de su carne y su sangre. Maravillarnos en Jesús. Esa mente produce un fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio. El dominio propio es resultado de fijar nuestra mente en el Espíritu. Por lo tanto, iglesia, a la carne no se la vence luchando contra ella. A la carne se la vence por el Espíritu, poniendo nuestra mirada en Jesús. El fruto no lo luchas. El fruto del Espíritu viene solito. Qué maravilloso es esto. La ofrenda de Jesús te dio un regalo poderosísimo. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu en nosotros.
ese Espíritu de Dios que vive en ti, yo quiero decirte hoy, a diferencia de la carne, recibe todo lo que es de Jesús, ama todo lo que es de Dios y está dispuesto a rendirse por completo. Es el poder de Dios en ti. Continúa ese verso 63 que estábamos leyendo. Jesús dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, mis palabras no son duras para el espíritu. Mis palabras son duras para la carne. Mis palabras para tu espíritu, mis palabras para tu nuevo corazón son espíritu y son vida. Yo no tengo palabras duras para tu gozo y para tu paz, dice el Señor. Yo solamente tengo palabras de vida, espíritu, palabras de poder. Si disponemos nuestro corazón a Jesús, a sus palabras, vamos a vivir en la realidad de poder. Verso 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Algunos discípulos que no creen. Otra cosa importante acerca de los discípulos: pueden haber discípulos que estén cerca y aún así no creer. Ahí lo dice Jesús: hay algunos de ustedes que no creen. Se puede estar cerca de Jesús y no creer. Interesante. Puedo estar cerquita del Maestro y aún así dudar de Él. Porque Jesús sabía desde el principio. Nuevamente, Jesús sabe el corazón, sabe el interior. Y dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabía quiénes no creían. Uno que está cerca no significa necesariamente que ha creído. Discípulos cercanos estaban con Él, comían con Él, habían visto sus obras, pero no habían creído. Eran discípulos, pero no verdaderos discípulos. Discípulos, puede haber muchos discípulos de Jesús, pero verdaderos, no todos. Es posible estar cerca de Jesús y no haber creído, pero Dios nos guarda de ese mal. Verso 64 dice: y Jesús sabía desde el principio quién era el que le iba a traicionar, quién era el que lo iba a entregar. Esa es la palabra en el original, el que lo iba a entregar. Entonces, el primer estado es incredulidad, resistir confiar en Jesús. Pero de ese estado, incredulidad, apatía, indiferencia, a la acción de entregarlo a Jesús ya no hay mucha distancia. Tremendo. No sé si lo vieron ustedes. Ellos no creían, estaban en incredulidad. Ahora, de la incredulidad a entregar a Jesús, ya no está lejos. Es muy fácil no creer. Y el que no cree porque es indiferente, me parece aburrido, me parece apático ese llamado, ok, de allí no queda mucho para traicionar, para entregar a Jesús. El que rechaza confiar en Jesús, iglesia, sepamos que el que rechaza confiar en Jesús está fácilmente expuesto a cualquier sentimiento de entregarlo a Jesús. En otras palabras, no, pastor, pero no, ninguno de nosotros va a hacer lo que hizo Judas. El que no se depositó en Jesús, el que no se entregó a Jesús, terminó entregándolo a Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús exige de nosotros una entrega. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Todo nosotros, nuestra vida, nos entregamos en las manos de Jesús. Pero si yo resisto entregarme en Jesús, yo termino entregándolo a Él. Para la carne es más fácil entregar a Jesús que entregarse a sí mismo en las manos de Jesús. Entregar a Jesús es recibir todo lo que mi carne me da. Entregar a Jesús es entregar mis ideas, mis criterios, a cambio de dejarlo a Él como supremo gozo. Cuando entregamos a Jesús, yo estoy diciendo: Señor, yo prefiero mis ideas, yo prefiero mis criterios, yo prefiero eso antes
que a ti como mi gozo, como mi prioridad. Por eso dice el verso 65, decía, por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. ¿Quién es el que concede el privilegio de venir a Jesús? El Padre. ¿Qué tal si alabamos la gracia que nos hizo venir a Jesús? Porque el Padre nos concedió venir a Jesús. Fue el Padre. Y esa gracia nos permite abrazarlo a Él. Demos gracias por esa gracia que Él nos concedió. No es de nosotros. Nosotros estamos aquí y estoy buscando a Dios. No. Nosotros no lo buscamos. Él nos concedió la gracia de responder a su amor. Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso no hay jactancia alguna en nosotros. Porque aún el hecho de que yo pueda estar aquí siendo un vasito en las manos del Señor para ustedes, esa gracia vino de Él. Ese regalo vino de Él. Porque mi carne no podía lograr nada. Y el 66, donde vamos a cerrar, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Wow. Muchos de sus discípulos se apartaron de la vida. Dijeron, suficiente dureza para mi carne. Suficiente palabra dura del pastor. Próximo domingo ya no vengo. La declaración de Jesús fue un filtro. La declaración de Jesús fue un filtro. Los que no eran verdaderos se apartaron. Los que habían puesto su carne de por medio tropezaron, se ofendieron, se escandalizaron y lo dejaron a Jesús. Pero tú y yo estamos en el Espíritu. Y nosotros aprendemos de Jesús. Tú y yo aprendemos a vivir por su ofrenda, su carne, su sangre. Quiero terminar con esto, iglesia. Esta palabra que el Señor nos ha estado dando es un llamado a los hábitos, a la disciplina. No es una palabra de emoción para el domingo. Es una palabra que exige una disciplina. Analice sus hábitos. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus disciplinas? Si tú estás más disciplinado para las cosas temporales que para las cosas del Espíritu, tu carne va a dominar. Es así de sencillo. Miren, a ver, esto es clave. Vamos a analizar nuestras disciplinas. Un momento, por favor. Usted quiere saber para dónde tienden sus hábitos, sus disciplinas. ¿Cómo sé si estoy más disciplinado para la carne o más disciplinado para el Espíritu? Yo le voy a abrir mi corazón y le comparto una experiencia. Hubo una temporada de mi vida. Ojo, por favor, extiéndame gracia. No me critique, ¿ok? No me juzgue. Una temporada de mi vida donde las rutinas de hacer ejercicio físico me estaban quitando tiempo para permanecer en el Señor. ¿Es malo hacer ejercicio físico? No es malo. Qué buena es la oportunidad de hacer deporte. Qué buena es la oportunidad de hacer ejercicio. Pero me di cuenta que mis disciplinas para lo temporal eran más estrictas que mis disciplinas para lo eterno. Recuerde, comer y beber habla de disciplinas. Entonces, tuve que hacer los ajustes. Porque no es posible que la fuerza de mi disciplina por algo temporal sea más poderosa que la fuerza de mi disciplina por un hábito eterno. Ok, vamos a comer y beber, nos disciplinamos. Tengo que comer a las horas. Ahora la pregunta es, ¿estás comiendo mucho más disciplinadamente de Jesús? ¿Cómo identifico si soy carnal o espiritual? Soy espiritual cuando mis disciplinas por lo eterno son más estrictas que mis disciplinas por lo temporal. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por ejemplo, soy disciplinado para ir al trabajo puntualmente,
pero no soy disciplinado puntualmente para meditar en el Señor. No soy disciplinado puntualmente para buscarlo en oración. No soy disciplinado puntualmente para ministrar a mis hijos la palabra de Dios. Estás más para la carne que para el espíritu. ¿Dónde están nuestras disciplinas más estrictas? El domingo, yo no puedo faltar un día al trabajo, pero el domingo sí. ¿Por qué? Porque no valoras disciplinadamente la comunión del cuerpo. Somos disciplinados para enviar a nuestros hijos a la escuela. ¿Qué disciplina para que lleguen puntual? No puede llegar tarde porque lo van a reprender en la escuela. Pero eso sí, que mis hijos no tengan puntualidad para Dios. ¿Cómo se llama eso? Mente carnal. Date cuenta, no son cosas malas, son cosas buenas, pero que se convierten en tropiezos para seguir a Jesús. Somos disciplinados para tantas cosas, iglesia. Y esto no es una condenación para nadie. Pero eso sí, tiene que el Espíritu Santo hacernos ver dónde están nuestros hábitos más disciplinados, para lo temporal o para lo eterno. Caso contrario, no creceremos. Caso contrario, no avanzaremos. ¿Por qué razón? Porque ninguna disciplina debe tener mayor importancia que el hábito de meditar su palabra. Debe ser, Señor, puntual. Aquí está mi tiempo donde vengo a encontrarme contigo. Aquí está mi tiempo donde hoy lunes vengo a encontrarme en tu presencia. Tú vienes a hablarme. Has hecho un hábito, una disciplina, permanecer en Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su obra. Por ejemplo, para mí no es opcional poner un mensaje de la palabra de algún ministro del Señor, Pastor Joel, los mensajes de la iglesia. Para mí no es una opción, para mí es una disciplina. Yo tengo que disciplinarme porque sé que allí, en ese hábito, mi mente se hace espiritual y deja de ser carnal. Iglesia, esto es un mensaje sumamente trascendental y práctico. Analice sus disciplinas. ¿Cuántos quieren ser cristianos de la carne? ¿Cuántos quieren ser cristianos del espíritu? Amén. Porque el que siembra para el espíritu, siembra, cosecha vida y paz. Y Él nos da su poder. Nos ponemos de pie, iglesia. Recibe hoy, extiende tus manos, por favor. Recibe hoy, en el nombre de Jesús, poder para establecer disciplinas. Recibe poder. Di conmigo, recibo poder para establecer disciplinas que me recuerdan a diario la obra de Jesús, quien entregó las ofrendas más valiosas. Él entregó las ofrendas más preciosas, su carne, su sangre. Recibo hoy el poder para permanecer en disciplinas de deleitarme en su palabra, estudiar su palabra, adorar constantemente, oración constante, disciplinas de congregarme, unirme al cuerpo de creyentes, hacer tiempo para el ayuno, participar de la cena del Señor, disciplinas para establecer un plan que considera a Dios como la meta, el propósito de mi salvación. Mi meta de vida es disfrutar a Jesús. Padre, te damos gracias por habernos concedido el regalo de venir a Jesús. Gracias por habernos traído a Jesús. Gracias. Nadie lo pudo hacer, solo tú. Por eso nos alegramos por esta salvación. ¿Qué es salvación? El milagro de creer en Jesús y abrazarlo como nuestra vida. No te pedimos cosa alguna, solo te pedimos la gracia para fijar nuestra mente en el Espíritu. Te pedimos la gracia para que mis pensamientos, nuestros pensamientos,
disfruten a Jesús, se maravillen en Jesús, disfruten su gracia. A la carne le hablo: todo poder de mi carne se debilita en mí conforme hago espacio para Dios. Fijo mi mente en ti, Señor, y recibo vida y paz. No voy a seguir luchando y contendiendo contra la vida. Hoy me rindo. Hoy nosotros sabemos. Hoy nosotros entregamos nuestras vidas. Nos entregamos a ti. No te cambiamos por nada. No te cambiamos como aquel que te entregó por dinero. Ningún dinero servirá para cambiarte a ti, Jesús. Hoy nosotros nos entregamos a ti por el poder de tu salvación en nosotros. Regálanos la dicha de no intercambiarte por nada. Tú eres la riqueza de nuestros corazones. Jesús, 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 te comemos, te bebemos. Eres parte diaria de nosotros. Por ti vivimos. Amén. Dele gracias al Señor. Él nos hizo venir a Jesús. Amén.